En este tutorial vamos a ver el banco de preguntas de Moodle. El banco de preguntas permite al docente crear, previsualizar y editar preguntas dentro de la base de datos de la plataforma. Una vez creadas, las preguntas pueden añadirse a una actividad cuestionario o bien a una actividad lección. Para el caso de los cuestionarios, que vamos a ver en el tutorial que viene, el proceso es directo, mientras que en el caso de las lecciones es necesario realizar una exportación e importación de las preguntas. Al día de la fecha, el proceso de añadir las preguntas a una lección desde el banco de preguntas es como se muestra, pero puede que en algún momento el proceso llegue a ser directo según consta en la documentación de Moodle. Para dirigirnos al banco de preguntas, nos tenemos que dirigir al engranaje que se encuentra en la parte derecha de la plataforma. Nos dirigimos a Aún más. Luego vamos a poder ver la administración del curso. Y en la parte inferior de la administración del curso vamos a ver lo referente a el banco de preguntas. En primer lugar podemos ver las preguntas que ya hayamos creado. Las preguntas dentro del banco se organizan dentro de categorías para facilitar las búsquedas cuando lleguemos a tener un número considerable. Podemos importar las preguntas desde un archivo GIF, por ejemplo, dependiendo de gustos. En lugar de crear una a una las preguntas, podríamos crearlas en un formato sencillo e irlas sumando al banco mediante una importación. Finalmente, también podemos exportar las preguntas. Actualmente, Moodle maneja 16 tipos de preguntas. Cada una tiene su descripción al momento de insertarlas. Yo no voy a mostrar todos los tipos de preguntas, solo voy a insertar tal vez las más comunes, pero es necesario recalcar que Moodle posee una potente gama de preguntas, que van desde preguntas matemáticas o calculadas, preguntas estadísticas, ya que se pueden considerar respuestas inexactas, preguntas aleatorias, de palabra faltante, arrastrar y soltar, entre otras. En esta diapositiva estoy citando solo algunos tipos de preguntas. Y acá en el banco de preguntas todavía no tenemos ninguna pregunta, así que me voy a ir a crear dos categorías. La categoría padre es el curso. Y el nombre, por ejemplo, le voy a llamar HTML. Voy a crear una categoría HTML para preguntas que tengan que ver con HTML. Y además voy a crear una categoría que se llame Moodle, supongamos para preguntas que sean sobre Moodle. Vean que ya tengo dos categorías y todavía no tengo ninguna pregunta dentro de las categorías. Puedo eliminarlas, editarlas. Por ejemplo, si yo quisiera crear nuevas categorías, podría hacer que estas sean subcategorías, por ejemplo, de HTML o de Moodle. La voy a dejar como estaba. Hemos creado nuestras categorías. Voy a crear las preguntas. Las voy a crear sobre HTML. Sobre HTML, nombre de la pregunta, por ejemplo, este nombre de la pregunta nos va a permitir organizar nuestras preguntas dentro de la categoría.
Por ejemplo, si yo tengo esta pregunta que es multiple choice o de opción múltiple, yo le voy a poner un prefijo OM, estándares de Internet. Y voy a hacer el mismo ejemplo de la clase pasada. Voy a preguntar puntuación por defecto 10, solo una respuesta correcta. Esto de barajar respuestas es para los intentos siguientes, para que las respuestas no estén en el mismo orden. Las viñetas son con letras. 3C. Una calificación del 100%. 100% de 10. No le voy a poner ninguna retroalimentación. Ustedes si quieren pueden ponerlo. Vean que acá esto puede ser completo. Yo puedo poner acá imágenes en la primera respuesta, texto, todo lo que me permite el editor de Moodle. Lo voy a dejar como estaba. Respuesta 2, Google. Esta no tiene ninguna calificación. Elección 3, por ejemplo, Microsoft. Sin retroalimentación. Bien, y esa sería nuestra pregunta múltiple choice. Podría requerir más espacios en blanco. Para las respuestas correctas voy a tener esta retroalimentación, respuestas parcialmente correctas y respuesta incorrecta. Para múltiples intentos podemos penalizar para un segundo intento. Voy a guardar los cambios y ya tengo mi primera pregunta sobre HTML. Entonces sobre HTML voy a crear una nueva pregunta. Pregunta de emparejamiento. Esta es una pregunta de emparejamiento, por lo tanto le voy a poner un prefijo EMP, el enunciado. Puntuación por defecto 10, retroalimentación general no le voy a poner, barajar. Respecto al nombre de las preguntas, esto no lo ve el alumno. Repito de nuevo, esto nos permite, en primer lugar, identificarlas dentro de nuestras preguntas y en segundo lugar nos puede permitir ordenarlas con un prefijo. Bien, entonces debemos relacionar los atributos con su definición. Voy a poner un atributo de HTML, por ejemplo, el atributo class establece la clase CSS que aplica los estilos del elemento. Nosotros hemos empleado este atributo class, por ejemplo, en el video número 5 para hacer que los videos se inserten de manera responsiva, es decir, que se visualiza de manera correcta en los distintos tamaños de pantalla. Vean que acá dice que debemos proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Segunda pregunta, style, que me permite insertar de manera directa los estilos CSS en un elemento. Esto también lo vimos, mediante este atributo nosotros pusimos un margen superior a un video, en el video también número 5. Y finalmente acá voy a poner solo una respuesta. Voy a poner una respuesta y eso sería puedo visualizarla desde acá. Y vean que yo debo en esta pregunta relacionar
el atributo con su definición. Entonces acá están las definiciones. Establece el atributo class, establece la clase CSS, es esta. Y el atributo style tiene que ver con establecer de forma directa los estilos CSS. Bien, y enviar y terminar, correcto. Respuesta correcta. Voy a agregar una última pregunta y esta vez voy a agregar una pregunta de verdadero o falso sobre la categoría HTML. Este es el enunciado, este es un enunciado. No le voy a poner ningún tipo de retroalimentación, ustedes pueden ponerle. Y esta es una afirmación verdadera. Eso es todo lo que tenemos que poner. Podríamos ponerle una retroalimentación para el caso que sea verdadero y otra para el caso en que sea falso. Guardo los cambios y ya tengo mis 3 preguntas en mi banco de datos. En el tutorial que viene vamos a ver la actividad cuestionario y vamos a incorporarle preguntas desde el banco de preguntas.